Bueno, el presbítero maestro es una joya de nuestra cultura, además, ¿no es cierto? Vamos a conversar con nuestra invitada de esta hora, es el señor Melquiades Canales Rubio. Él es antropólogo bueno, en principio, bienvenido. Gracias. Gracias, señorita María Jesús. Gracias por estar con nosotros. Para aclarar algunos temas. Algunos temas, ¿no? Estamos parte de la antropología. De la antropología y de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia peruana, ¿no es cierto? Y fíjese, el día 2 de noviembre es el día en el que recordamos a aquel ser que ha partido y que muchas veces para nosotros es, y en el marco incluso de la fe católica, se constituye como en un santo para uno, ¿no? Uno le tiene fe, le ruega, le reza, le prende una velita. Es como que muchas veces, el 1 de noviembre, día de los vivos, y el día 2, día de nuestros muertitos. Así es. Hay costumbres y rituales. Nosotros, el Perú, tenemos pues una serie de costumbres. Por eso nuestro país está tipificado como pluricultural y multilingüe. Que provenimos de distintas culturas. Desde los pre-incas ha habido muchas culturas, luego los incas y posteriormente con la llegada de los españoles. Si gustaría le haría la religión, un pequeño recuento, ¿no? Por ejemplo, de los más antiguos, de los huaris que enterraban debajo de la tierra, fatos funerarios con sus osamentas, con sus vasijas, algunos productos. Los paracas, ¿no? Los paracas por lo mismo. También los sarcófagos en Carajía, en la cultura chachapoyas. Esta cultura chachapoyas lo tenían a los muertos en la parte más alta, para poder observar el panorama, para poder vigilar. ¿Y rendirle culto? Y ellos, de todas maneras, a las autoridades principales, claro, iban a rendirle culto, a pedirle, a conversarles, porque siempre en el mundo andino ha estado esa relación del ser humano y del más allá. Para ellos no había muerto. Bueno, si vemos en nuestras culturas andinas, especialmente en nuestra cultura incaica, donde la muerte era verdaderamente parte de la vida, ¿no es cierto? Exactamente, señorita y María que, Jesús. digamos que son conceptos que se propugnan muchas veces hasta el día de hoy a lo largo de generaciones o de religiones incluso, ¿no es cierto? ¿Cómo era, por ejemplo, la costumbre en la costa, en las sierras, sigamos hablando en la selva, en el Perú? ¿Y cómo ha ido esto evolucionando? En la costa siempre se ha enterrado en cámaras funerarias debajo de la tierra. Entonces hacían una especie de un cajón y luego se enterraba a los muertos. Por ejemplo, se ha encontrado ahora el señor de Zipán, ¿no?, en su cámara y con todas sus osamentas. También la cultura paracas y todo ellos. Entonces en todas estas zonas nos han dejado, los mochicas por lo mismo, nos han dejado muchos elementos arqueológicos para poder reconstruir, porque ellos no han tenido escritura. Entonces nosotros tenemos que reconstruir acerca de esos vestigios que han dejado, de sus utensilios, que eran parte de su vida y de su cultura, de su cultura. Ahora, exactamente. el Perú como país laico, ¿no es cierto?, pero en el que evidentemente la religión católica es lo que se profesa en gran mayoría, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, hay un designio del Papa Francisco en el que señala sobre las cenizas, que no debieran dividirse, que no debieran diseminarse, que no debieran mantenerse tampoco en casa, ¿no es cierto? Pero mucha gente así tributaba un poco el culto a sus es que nosotros los peruanos estamos acostumbrados a convivir con nuestros muertos y no le tenemos miedo. Más bien, con la llegada de los españoles, ellos nos han traído eso de atemorizarse, que nos van a asustar, con una serie de leyendas, mitos y supersticiones, por ejemplo, ¿no? El caso de los condenados, de las jarcachas y de tantos otros espíritus que mueren por accidente. Por accidente, entonces ellos tienen que estar así, ¿no? Entonces, pero en el antiguo Perú no era tal cosa. Es así que, por ejemplo, en tiempo de los incas llevaban a sus muertos a las cuevas, a los machay que se le llama, ¿no? Y a los muertos se le llamaba aya en quechua. Entonces esos ayas estaban ahí en las cuevas momificadas. Y después los aymaras lo tenían en esas construcciones que tenemos en Sillustani, por ejemplo, ¿no? Y así, entonces, luego llegan los españoles, ellos obligan a enterrarse en las iglesias, en las catacumbas, en los atrios. Entonces las iglesias se llenaron pues de restos, de huesos. Por eso algunas iglesias, el convento de San Francisco, hay miles de huesos, ¿no es cierto? Claro que sí.
Entonces, pero en los incas se utilizaba, por ejemplo, las cuevas o bóvedas. Las cuevas, exactamente. Solamente para personajes importantes se realizaba ese entierro, pero conjuntamente con su concubina o no, con las personas que querían acompañarlo, ¿no? Y sus animales, su perrito, por ejemplo, su llama y sus comidas ahí. Entonces, esa vivencia, esa cultura se sigue trasladando, pero de otra manera ahora. Nosotros lo vemos en el cementerio, por ejemplo, de Nueva Esperanza. Entonces ya es algo más vivo, donde que los migrantes hemos reconstruido estas costumbres, ¿no? Claro. Pero en vivo, ya llevar su cervecita, su comida, las comidas que les gusta. ¿Más uno lo asocia con alguna costumbre propia de la sierra? ¿La zona andina? Sí, exactamente, casi todo se ha trasladado. Entonces, bueno, dime la gran provincia, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ahora en estos cementerios de estos distritos tan grandes se realizan fiestas, ¿no? Todo sí, es un poco una lo que probablemente ceremonia. Para muchos pudiera ser un contrasentido, digamos, ¿no es cierto? Pero es una forma de aquí rendir un culto al muertito, a tu persona, a tu pariente que ha fallecido, porque incluso se baila, se toma, se le pone la música que amaba. De manera que... Sí, exactamente. Entonces eso es para poder tenerlo por lo menos al lado, ¿no? Incluso que cuando uno parte del cerca a nosotros. Eso muchas veces, ¿no? Se toca sí, la música. Entonces en la cultura, por ejemplo, de Puno, después de enterrar al muerto van a casa y empiezan a hablar de sus bondades, todo el mundo dice esta persona era de compartir, exactamente, ¿no? Entonces, y en las provincias, por ejemplo, en Ayacucho, que estudié, hay personas que acompañaban toda una semana, era una ceremonia de acompañamiento, ¿no? De familiares o amigos. Casi después como una que fiesta murió, patronal. Entonces, eso nos lleva a pensar que realmente el Perú, en nuestras culturas, a lo largo de nuestros años, y de generación en generación, la muerte sigue siendo parte de la vida. Pero ¿qué el culto es aquí, digamos? Esa es la concepción andina de la horizontalidad. Entonces, bueno, en México, por ejemplo, existe una fiesta de la muerte, un día de la muerte. Sí, acá, por ejemplo, el día 2, el primero, ante todo, visitan a los cementerios, aprovechan para poder compartir con ellos, con los muertos, su bebida que le gustaba, sus comidas, panes, frutas, todo lo demás, y la música. Eso está muy asociado a nuestra idiosincrasia. Exactamente, entonces es difícil en la costa de norte separar. ¿Es menos este tipo de rituales, digamos? Sí, un poco menos, ¿no? pero al sur es mucho más fuerte. ¿En la selva? En la selva no hay tantos rituales, pero en las partes más distantes, en las comunidades, ahí se entierra a lo pobre, como se dice, no con hojas, con todo, y sí, hasta allá se acabó. Y como usted sabe, la selva es húmeda y lluviosa, y ahí queda. Y ahí queda. Y los cementerios, bueno, se crearon ya después de, ya entrando casi a la República, en 1880, por ejemplo, se crea de los españoles, ¿no? El presbítero maestro. Entonces es una herencia de los españoles, ya enterrar en cementerios, y desde ahí colapsaron los cementerios y se crearon nuevos cementerios. No hubo el caso de Nueva Esperanza, que tiene 60 hectáreas de 1961 a la actualidad. Ahora, vemos que, por ejemplo, el hecho de enterrar en la tierra también pues es parte de un poco volver a mirar hacia el pasado, ¿no? Exactamente. Entonces, señorita, como le decía, había tres formas más o menos, ¿no? Uno debajo de la tierra, otro a flor de tierra y otro que es en la parte alta, ¿no? Entonces, ahora también estamos así más o menos en la actualidad. Pero se embalsamaba, recuerda. Se embalsamaba, exactamente, para conservarlo. Embalsamiento, para conservarlo, que seque, decía, sí, ¿no? Eso, para que se seque, como decía así, Chaquinamba, Urunasimiti. En quechua. En quechua, exactamente. Y luego procedían ya recién. Y ahora, por ejemplo, hasta los chamanes, curanderos que le llamamos, ellos siempre invocan a los muertos, ¿no? En quechua, el idioma ancestral. Entonces es importantísimo, ¿no? También para nosotros los antropólogos. ¿Cómo ve usted el tema de, por ejemplo, el hecho de las cenizas, ¿no? ¿Por qué tendría que cambiarse este ritual que para mucha gente es como mantener cerca a la persona a través de las cenizas, ¿no? Yo creo que en el Perú nuestra población no va a aceptar por la misma
cuestión cultural que nosotros estamos arrastrando, ¿no? Porque llevarlo al muerto de al lado, pues es como quitarle a alguien, ¿no? Y otros, claro, han sido esparcidos en el mar, en el río, pero esos son ya de los otros occidentales, podríamos llamarlo, ¿no? De los la incineración, ¿qué opina usted de esta técnica, digamos, ¿no? Que se emplea también en el Perú y que finalmente forma muchas veces parte de cumplir el deseo de la persona que ha muerto, incinerar? Bueno, es una forma que estamos arrastrando desde la antigüedad. Desde el siglo III aproximadamente, y también Atila y todo lo demás incineraban, y la verdad es la ideología, por ejemplo, exactamente, ¿no? Entonces nosotros estamos en ese camino, y para eso más o menos dirige la Iglesia Católica o la religión a la cual uno pertenece, ¿no? Entonces a veces nos dice que no debemos incinerar o tal cosa. Profesa, ¿no es cierto? Bueno, y finalmente las almas. Las almas para muchos del mundo andino no están sino la misma persona, entre comillas, ¿no? Entonces la cuestión de las almas lo que nos han traído son los españoles. Entonces hasta inclusive han creado una serie de supersticiones, como le decía, ¿no? Fantasías, el temor, aquellos que han partido. Hoy en día uno escucha decir, más miedo me dan los vivos que los muertos, en realidad, ¿no es cierto? El temor al susto, a la llamada pena, porque es parte de nuestra idiosincrasia, es parte del Perú, es parte de la gente que diga, ay, están penando, alguien va a partir, recoge sus pasos, ¿no? Sí, así me escucha, pues. Pero en el antiguo Perú no había eso, ¿no? Ya después se creó ya con esto de los españoles. Es un mito de lo que se me hablaba. Claro, es un mito ya que se creó después, entonces nos da temor, ¿no? A los muertos. Siempre uno tiene miedo a los muertos, pero si los muertos no hacen nada, como usted dice, los vivos son los que hacen... Pero hay gente que, sin embargo, en casa pues tiene la fotito, vela a la persona que ha partido, vela a su pariente muerto, ¿no es cierto? Y le tributa como un culto. Hay gente que dice, no, él me escucha, me habla, me da mensajes, por ejemplo, a través de los sueños, Sí, ¿no? A veces hasta en los sueños. Muchos cuentan que conversan con ellos, y de tanto pensar, pues de hecho, ¿no? A uno nos contagia ese... ¿Qué opina usted de los medios, de los que señalan que pueden comunicarse con los muertos? No, eso es una cuestión... con otra plataforma, con el más allá, ¿cómo es? No, eso es difícil. Eso es la cuestión de la antropología, no está tipificado. Es una cuestión así podríamos decir cultural, no psicológico, pero en el aspecto cultural lo que se ve es la misma realidad, las vivencias, como le decía, ¿no? Y esto de los medios, todo esto es una cuestión quizá casi comercial, algo mercantilista. Bueno, sí. Hay gente que cree, pues, ¿no? Simplemente, y señala que ha tenido más de una experiencia, digamos, fuera de esta tierra prácticamente, porque cómo te puedes comunicar tú con los muertos, ¿no es cierto? Eso es solamente para el mundo andino, son los sueños, todo eso que está presente, y lo que podrían conversar así, y están ellos escuchando. Claro, estas experiencias paranormales. Una relación exactamente de hombre, tierra, naturaleza. Pero es algo sobrenatural, ¿no? Y esos espíritus, entre comillas, son algo sobrenatural para nosotros, ¿no? Y para ellos era una cuestión así objetiva. ¿Y cómo ve usted la muerte? La muerte se ve desde varios ángulos, ¿no? De la cuestión a veces religiosa, de la cuestión mítica, de la cuestión antropológica, ¿no? Entonces, de la cuestión religiosa es pues... para los católicos es la separación, ¿no? Del cuerpo con el espíritu, y el alma tiene que ir al lado de los dioses. Bueno, nosotros hemos querido conversar, ya que se viene pronto la celebración por el Día de nuestros difuntos. Gracias a nuestro invitado, Melquiades Canales Rubio, antropólogo. Muchas gracias, señorita. Muy amable. 10:23, vamos a la pausa y venimos con más información ya de Cartagena de Indias sobre esta cumbre iberoamericana a la que asiste el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski.